Ya está. Listo. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver de programación de la producción? Primero, una perspectiva histórica. Ya, porque quiero contextualizarlos en el tiempo y tiene relación con la contextualización en la materia, ¿no? Eh, y también porque van a notar cómo hay muy poca aplicación. En realidad, la mayor parte de empresas no planifican, no programan la producción, ¿no? Entonces, y a pesar de que ahora existen muchas más herramientas que antes. Luego vamos a ver los objetivos de esa programación de la producción, qué herramientas y técnicas utilizar. Hasta ahí vamos a ver esta sesión teórica. Y todo lo demás vamos a hacer como hicimos las últimas veces, ¿no? Un poquito de teoría de cada uno de los algoritmos y ya la ejecución. El mejor nivel que vamos a encontrar y donde vamos ya a integrarlo al proyecto es la secuenciación y programación de flujos de taller, ¿ya? Que son los que queremos hacer. ¿Ya? Ahora, dentro del tema histórico, ¿no? Siempre ha habido programación en la producción porque desde que hay civilización hay producción, ¿no? Solo que ha ido junto con ello evolucionando y volviéndose más compleja, ¿no? Desde o sea, proyectos como la construcción de las pirámides, construcciones, obras complejas, ya requerían planificación de la producción. Si traes a alguno de los arquitectos de las pirámides, que históricamente es una familia de arquitectos, o sea, el abuelo construía pirámides, es el hijo construía pirámides, el nieto construía pirámides, ya ellos ya hacían programación de la producción. ¿Qué grado de complejidad? Difícil de saber actualmente, ¿no? Pero obviamente deberían haber hecho sistemas complejos, y ya relativamente complejos. Y si conversases con uno de ellos y hablases de programación de la producción, te entendería perfectamente, porque es el mismo problema el que tienes que solucionar. Cómo gestionar recursos escasos, tanto en tiempo como en coste, para lograr un objetivo, ¿no? Y tienes un tiempo en donde tienes que utilizar esos recursos y no van a estar juntos a la vez y no van a estar disponibles a la vez. Y esos recursos aparte son limitados. Entonces, esta parte, cómo se gestionó en la antigüedad, está más relacionada y sería más parecida a lo que ustedes verían en gestión de proyectos, ¿no? Por ese lado va la cosa, que la gestión de proyectos sigue evolucionando, pero en su manera de trabajar, en su manera de aplicación sigue siendo igual, en la aplicación sigue siendo igual que en el pasado, ¿no? Desde las pirámides hasta proyectos complejos como ir a la luna, digamos. Ahora, conforme se fue avanzando en el tiempo, pasamos de realizar proyectos que son obras, o sea, obras sobre todo en la antigüedad civiles, ya a la producción, es decir, o a las operaciones. Una obra o un proyecto se concibe como un trabajo, ¿ya? Igual tiene que conseguir objetivos, trabajan personas, se usan recursos, etcétera. Pero el objetivo es conseguir un entregable que es único, todos los proyectos son únicos, son graduales y son limitados en el tiempo. Es decir, aunque demore 100, 200 años o demore 2 semanas el proyecto, el caso es que se va a acabar. Y ahí sabes que va a haber un tiempo estable. ¿Ya? Sin embargo, otra cosa es la producción. Entonces, una producción se mide por ciclos, pueden ser ciclos anuales, pueden ser ciclos mensuales, semanales, ¿ya? Y se renueva. Entonces, al año siguiente vas a producir lo mismo, al año siguiente vas a producir lo mismo, al año siguiente vas a producir lo mismo. Y un ratito, perdón. Ya, disculpen. Entonces, así vas planificando. Ya, pero eso lo diferencia de los proyectos. O sea, el proyecto es único, pero la producción es continua. Es decir, al año siguiente vas a seguir produciendo, al año siguiente vas a seguir produciendo. Y eso es donde se empieza a diferenciar históricamente en la Edad Media y la Edad Moderna, que empiezan a salir las primeras líneas de producción. No es que no hubiese fábricas en el pasado,
¿no? O sea, no es que hubiese producción en masa en el pasado. Los egipcios tenían producción en masa, por ejemplo, de sus carros de combate, ¿no? Entonces, sabemos eso. Pero no se hizo tan común hasta la Edad Media y la Edad Moderna. Un ejemplo de eso es el que ven en la foto, que es el Arsenal de Venecia, ya que era ahí por 200 o 300 años en Venecia se producieron, en la República Veneciana, que tenía que dominar el Mediterráneo, producían barcos, toda su flota, en el Arsenal de Venecia, en una línea de producción, ¿no? Desde la fábrica, y este es un gráfico de la época, una línea de producción, desde donde hacían el casco, hasta que lo caleteaban, instalarle las armas, instalar por ejemplo, acá el ancla, los atavíos, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? Hasta que salía el barco, ¿no? Y eso estuvo produciéndose por 200, 300 años, y hubiese seguido produciéndose, de no ser porque ya perdió Venecia su, su posición, ¿no? Entonces, es algo continuo, no sabes si va a terminar o no. O sea, si puede durar 300 años, puede durar X tiempo. Es una línea de producción que va aumentando. Surge también en la Edad Media y Moderna el concepto de taller, ¿no? De los talleres. Ya, pero cuando se vuelve, ya entramos en tema durante las revoluciones industriales. La primera, la segunda y la tercera. Ya que se viene la cuarta. ¿Qué pasa acá? De operaciones complejas, ya pasamos a sistemas complejos, ¿no? O sea, esta era una operación única, ¿no? Producir navíos, pero a partir de la primera revolución industrial, con el potencial de uso de energía de las revoluciones industriales, desde la primera hasta la tercera, los sistemas se vuelven más complejos. Y eso hace que se requiera, para controlar la producción y para mejorar la producción, nuevos enfoques. En la primera revolución industrial, la de James Watt, ¿qué ocurre? Ya, primero, ¿quién programaba la producción? Eran los capataces de cada taller y cada fábrica. Recuerden, la primera revolución industrial es inglesa, básicamente. Ya se expande después a todo el mundo a partir de la máquina de James Watt. Y empiezan a surgir fábricas cada vez más grandes, ya de tejidos, por ejemplo, que fue la primera aplicación de la máquina de James Watt. Y esas fábricas tenían sus obreros, tenían sus máquinas, y tenían capataces que chequeaban todas las actividades. Es decir, todo estaba a cargo de un capataz. Ya, las fábricas empezaron a crecer en tamaño, pero no en complejidad. Es decir, tenías, digamos, una fábrica de tejidos en que tenías 10 máquinas de vapor que manejaban 100 telares. Ya, si vas creciendo en tus capacidades y te iba bien en el negocio, al año siguiente construías una planta al lado y ponías 10 máquinas de vapor más para otros 100 telares y contratabas a 600 personas más. Entonces crecen en tamaño pero no en complejidad, no fabricas nuevas cosas, no modificas tu producción, no diversificas tu producción. Entonces ese tipo de operación ya requiere cierto grado de programación, pero no muy complejo. Lo defines en días, solo es definir los días, tener un programa, un horario de trabajo. Los primeros bosquejos de diagramas de Gantt, que eran más que nada solo para programar la producción. Y la contabilidad de costes era sencilla, ¿no? Contabas todo lo que comprabas, contabas cuánto lo vendías y hacías una resta. Entonces no había mucha complejidad en eso. Ya, en parte porque acá, por ejemplo, la contabilidad de costes era básicamente la energía, ¿no? Que era carbón, que lo comprabas en cantidades, ¿no? ¿Cómo se va haciendo más complejo? La siguiente revolución industrial es de la electricidad. Y ahí empieza la diversificación de la dirección. Como las máquinas se hacen más económicas y sobre todo la energía se hace más económica, ya la energía eléctrica era mucho más económica que el vapor, eso permite que tú puedas diversificar la producción y con la diversificación de la producción también puedes diversificar la dirección. Los motores eléctricos más económicos permitían producir nuevos productos. ¿Y qué pasa cuando produces nuevos productos más económicamente? Tienes que diversificarlos. ¿Ya? Básicamente en la época de James Watt,
se producía el mismo un par de tipos de tela, y salvo los muy, muy ricos, ya no había un tema, por ejemplo, de moda o de diversificar el mercado para atender distintos mercados, etc. Eso cambia con la segunda revolución industrial. Entonces, una misma fábrica puede diversificar la producción, como es más económico, surge más competencia, y tienes que empezar a innovar en nuevos tipos de productos. Con la diversificación de la producción tienes que empezar a diversificar la dirección. Es decir, las fábricas empiezan a tener distintos talleres, un taller de metalmecánica, un taller para trabajar la madera, todo con el objetivo de producir, por ejemplo, vehículos, ¿no? O producir eh, eh, automóviles. ¿No? Entonces tienes que tener un área que produzca la carrocería, un área que produzca el motor, un área que produzca las piezas para todas las otras áreas. Entonces ahí tienes directores especializados. Y el objetivo, a mayor competencia, pasa de aumentar la producción a reducir el costo unitario de cada uno de los productos para aumentar tu competitividad. Eso hace, todas esas cosas hacen que las fábricas crezcan en complejidad, mayor cantidad de talleres, subtipos de personal, ¿no? Y eso significa especialización. Con la especialización tú tienes que planificar distintas tareas que están correlacionadas entre ellas. Entonces imagínense las primeras fábricas en serie de el Ford Modelo T. ¿No? Entonces tienes que hacer que la producción de los asientos coincida con el ensamblaje del final de la carrocería. Entonces ya tienes que tener nuevas herramientas de planificación. Lo mismo con la contabilidad de costes. Como los productos se hacen más complejos, es decir, tienen más partes, ya tienes que contabilizar el cuero que usas para el asiento, todo el acero y las piezas de acero que usas para la fabricación del motor, todas las piezas de caucho que usas para la fabricación de las llantas. Ya, entonces la contabilidad de costes se multiplica, se vuelve mucho más compleja. Y los decisores pasan de capataces o planificadores de una de las fábricas a tener una oficina de planeamiento. Ya no es el capataz el que hace todo, que ve los costes, ve cómo se dirige, él solo se dedica a obedecer las órdenes de la oficina de planeamiento que le va enviando, comunicando qué tiene que hacer. Tienes plantillas más complejas de trabajos. Y eso conduce a lo que se llama el Taylorismo, ¿no? A Taylor. ¿No? Que para poder planificar necesitas nuevas herramientas de planificación. Eso nos lleva a la tercera revolución industrial en el siglo XX, en que las cosas se vuelven incluso más complejas. Pero ¿qué mueve ese sistema de complejidad? ¿Qué mueve la complejidad de la tercera revolución industrial? El advenimiento de la electrónica y las máquinas informáticas. Entonces, no se vuelve más complejo la producción en la tercera revolución industrial porque tengas más diversidad de productos, ya lo habías diversificado, más diversidad de mercados, ya existía la diversidad de mercados, sino que las nuevas herramientas informáticas te permiten competir de otra manera, te permiten competir ya en el mismo, ya no por la producción, sino te permiten competir por ser más eficiente en la estructura global. No solo es bajar costes, es ser más eficiente en tu estructura global, lo que te permite competir con otras empresas. Entonces, la innovación se vuelve mucho más importante, ya las comunicaciones se vuelven mucho más importantes, y es ahí donde surge ese escalamiento de la complejidad. Además, surgen las cadenas productivas, porque antes la producción, sobre todo en el siglo XIX, se podía decir que era una producción nacional. Ya, es decir, las naciones trataban en la medida de lo posible de ser autónomas en su producción y exportar. Ese era el éxito en esa época de una nación. Poder tener, no importar nada y exportar todo lo que puedas, especialmente si son productos manufacturados. Un poco antes de eso, incluso solo exportar a tus colonias, ¿no? Y mantener ese mercantilismo que podías manejar. Ya en el siglo XX, sobre todo después de las guerras mundiales, se globaliza mucho más la economía y las cadenas se vuelven inmensamente más complejas, ¿no? Los productos ya no tienen toda su producción en una sola fábrica, menos ni siquiera en una sola fábrica, en un solo país, y menos un solo país, sino que traes todos los productos de otros países. ¿Ya? Y eso hace que se formen cadenas productivas. Entonces ya imagínense, ya no solo tienes que tener herramientas que te permitan programar la producción en tu fábrica,
sino que tienes que programar la producción de otras fábricas que te sirven a tu fábrica. Entonces, son las cadenas productivas. Surge por los sistemas informáticos, pero también se ayuda con los sistemas informáticos, porque ellos son los que te permiten crear esas cadenas productivas. No hubiese existido si no existían los sistemas informáticos para hacerlo. Seguiríamos en el siglo XIX. Hay una mayor interrelación, una mayor especialización, y ya surgen las herramientas modernas de planificación a partir de los años 50. PERT, CPM, que hemos visto, el algoritmo de Johnson, y MRP, ¿no? De los materiales, Material Resource Planning, ¿no? Todo eso es de los 50. ¿Cómo avanza un poco más? Sobre todo ya en el lado que nos compete, que es la programación de la producción, con el abaratamiento de los sistemas informáticos a partir de los años 70, ya que surge la PC. Ya puedes trabajar con hojas de cálculo, poco después surge la Internet, la automatización se hace más económica, y ya surgen las tendencias que siguen hasta ahora, ¿no? El ERP y el MES, el planeamiento de recursos no solo de los materiales, sino de toda la empresa, y sistemas de ejecución de manufactura. A este punto es donde vamos a llegar. ¿Ya? Ustedes tienen un laboratorio donde ya tienen un MES implementado, pero nosotros en nuestro aspecto vamos a tratar de crear un MES, para que vean cómo funciona desde dentro un MES. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo evolucionó? No vamos a ver todas estas, pero es bueno que las conozcan. El más común, el que vamos a ver al comienzo para entendernos un poco, es el algoritmo de Johnson, ya que es la primera manera de empezar a trabajar con herramientas informáticas para programación de la producción. Ya salen algún tipo de algoritmos para encontrar las fechas de entrega más tempranas, por ejemplo, el Earliest to Date, o tratar de encontrar el SOT, que es el tiempo de operación más corto, nuevas técnicas incluso más diversas de programar la producción, como el Branch and Bound, y algunas herramientas no tan informáticas, más conceptuales, digamos, como la descomposición de problemas, que le llaman relajación lagrangiana, generación de columnas, programación de restricciones, teoría de complejidad, y lo más avanzado, que ojalá lo lleguemos a ver, que es heurísticas y metaheurísticas, que ya se usa cuando no funciona todo lo demás. Sistemas de producción tan complejos que no van a poder ser resueltos con programación lineal. Pues ahí surge la heurística y la metaheurística, ¿no? Que es la manera como nos hemos tenido que adaptar para poder resolver problemas de producción extremadamente complejos. Ya, lo dupliqué. Tampoco, mejor lo dejo ahí, ya está. Entonces, así la historia. ¿Y la historia en qué nos pone? ¿En qué contexto nos pone? ¿En dónde estamos? O sea, han pasado 200 años, han pasado, perdón, 70 años desde mediados de los 50, en que ya empezaron a salir el PERT, que se me ha ido acá, el PERT, el algoritmo de Johnson, etcétera, y muchas empresas, sobre todo en nuestro país, en nuestro medio, siguen sin programar la producción, al menos no con herramientas informáticas. Entonces, la historia es un reflejo de lo que tenemos que hacer para aumentar nuestra productividad. Entonces, no estamos aumentando nuestra productividad o no vemos la necesidad de aumentar nuestra productividad al no tener estas herramientas de producción. Entonces, hasta dónde lleguemos es un reflejo de la historia. Y por eso lo vamos a ir avanzando. Por eso vamos a empezar con el algoritmo de Johnson. En todo caso, ¿cuáles son los objetivos ya de la programación de la producción? Es qué debe hacerse primero, es las prioridades. ¿Quién debe hacerlo? No solo en el sentido de qué persona debe hacerlo, sino, por ejemplo, qué área o qué estación de trabajo, etcétera. Y también determinar en qué momento se debe hacer cada programación. Eso se llama programar. Ya, el resultado es un programa, ¿no? ¿En qué momento se debe hacer cada operación? ¿Qué criterios de ordenación vamos a tratar de obtener? Esos son los tres en los que nos vamos a limitar por ahora. ¿Ya? El earliest to date, ¿ya? Las distintas órdenes se priorizan en función de la fecha de entrega. La más prioritaria es la que tiene una fecha de entrega más próxima al lanzamiento del pedido. Vamos a hacer el SPT, que es la prioridad, es función, en este caso, del tiempo requerido para ser procesado en cada uno de los ítems de la orden de compra, y por tanto el pedido que requiere el menor tiempo de ejecución será el prioritario. Y first come, first serve, el más común, la prioridad establece el orden. Este es
No se necesita casi nada para hacerlo, solo un algoritmo de ordenamiento. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Sus grupos, ¿ya? Algunos son de producción y otros son de reparto, pero pueden usar lo mismo. Un reparto, primero entra, el que más rápido voy a entregar y el que más atrasado está. Un ejemplo, si la decisión final de la empresa es priorizar con el criterio CPT, tiene que el menor tiempo de flujo es el más rápido en procesar las órdenes, tiene un menor WIP o producto en concurso y tiene un menor coste total. Ese resultado aplicar una fórmula que suma el coste del pedido. En este curso les vamos a enseñar a aplicar las fórmulas o los algoritmos. Hay otros cursos en donde decides cómo priorizar. ¿Ya? Y decides en función a los objetivos de tu empresa. Eso es algo que cuando vayan al campo van a encontrar muy comúnmente. Ya una especie de inercia de las empresas o no haber tratado de justificar por qué lo hago de esta manera, ¿no? Entonces puedes tener empresas que están obsesionadas con el WIP, ¿no? Pero nunca se han preguntado, oye, ¿nos conviene comercialmente usar el WIP o nos conviene usar otro criterio? ¿Quién es, señor? ¿Quién sabe? Lo deberían reconocer de vista. ¿Alguien? O adivinen, ¿quién es este señor? ¿Ya? Él es Henry Gantt, ya, el que les tiene el que les dio el diagrama de Gantt. ¿Por qué menciono el diagrama de Gantt? Es la herramienta más antigua, como les dije, probablemente ya desde antes de Profe, la... se entrecorta, profe. ¿Ah, sí? A ver, un ratito. Se ha entrecortado cuando justo estaba mencionando. Mm. Ya, a ver, vamos a ver, me avisan si sigue así. Ya voy a tratar de ver que me parece raro, no tengo nada. ¿Sigue así o ya está mejor? ¿Se me escucha bien? Se escucha así. Ya, voy a ver cómo. Ya, entonces, el Henry Gantt. ¿Por qué pongo primero el diagrama de Gantt? Porque uno es la herramienta más antigua para hacer programación en la producción, es la más eh, silvestre, digamos, la más común que cualquiera puede usar, la que más rápido se entiende. Se puede hacer más compleja, pero sigue siendo la herramienta final con la que ustedes pueden mostrar el resultado de la programación de la producción. Ya no es una herramienta tanto de trabajo de decisión, porque eso lo hacen otras herramientas, sobre todo informáticas, pero generalmente todas acaban en un diagrama de Gantt para mostrar la producción al usuario. Entonces, exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas. Entonces, este va a ser el objetivo de esta herramienta. Es la primera herramienta, no voy a entrar en detalle porque ya la conocen de sobra, para trabajar con programación de la producción. Ahora, algunos conceptos que tenemos que tener. Producción y operaciones. ¿Ya? En la producción o operaciones es el proceso de creación de productos, bienes o servicios a partir de unos factores productivos. ¿Ya? Es un proceso en el fondo. Tiene entradas y tiene salidas. ¿Ya? En el caso de la producción, nosotros vamos a considerar, esto es un poco... algún autor habrá o alguna persona habrá que te diga, no, no es así, pero nosotros para ponernos de acuerdo, la producción la vamos a condicionar, a atar a los bienes y las operaciones lo vamos a atar a bienes y servicios. Ya, o servicios puros, lo vamos a llamar operaciones. Entonces, ¿qué es la dirección de operaciones? La producción es la creación de bienes y servicios, las operaciones es el conjunto de actividades que crea bienes y servicios, transformando los recursos en productos. Esa va a ser la otra definición que tenemos. Como disciplina, es un cuerpo de conocimientos orientado al estudio y modelización de la función productiva de la empresa. Ya describe la secuencia de sesiones, diseño de sistemas de operaciones, planificación y control.
Diseña modelos y propone distintas herramientas de soporte para la adopción de decisiones. Nosotros estamos enmarcados dentro de esto. Ahora, ojo, esto se los enseñan en toda la carrera. ¿Ya? Nosotros estamos enmarcándolo solo dentro de una parte de la disciplina de dirección de operaciones. Entonces, ese es el concepto global de dirección de operaciones. Nosotros vamos a ir más cerca de nuestro objetivo. Dentro de la dirección de operaciones, ¿ya? Está lo que se llama gestión de la producción. Es una parte de las tareas que realiza la dirección de operaciones. ¿Ya? Es la actividad, nosotros lo vamos a concebir así, mediante la cual los recursos, fluyendo dentro del sistema definido, son combinados y transformados de una forma controlada para agregarles valor, ¿ya? En concordancia con los objetivos de la producción, de la organización. Entonces, nosotros tenemos que combinar todas las entradas para darles valor. Ustedes tienen que empezar a conceptualizar así sus empresas. Ya, dentro de esos... no, este no va acá, perdón. Este se va. Dentro de esas herramientas, encontramos estas. Programación lineal, planificación de proyectos, línea de espera, equilibrado de cadenas, control de inventarios y control de calidad. No sé muy bien con ustedes, pero ¿han hecho MRP? Programación lineal, PERCPM. ¿En qué curso, por favor? Además, que quería saber eso. MRP, ¿dónde han hecho? ¿En qué curso hacen? PERT y CPM. ¿En qué curso hacen estos? Creo que es más adelante, profe. Ya. Calidad, sé que tienen calidad. Probablemente tienen inventarios. Lo quería saber a dónde era MRP y programación lineal. Lo deberían haber visto en operaciones, ¿no? Pero bueno, probablemente no lo... No, pero sí probablemente lo vean más adelante en todo caso. ¿Ya? Pero estas son herramientas que ustedes podrían hacer incluso a mano. Ya es más una... no es una herramienta es una herramienta administrativa más que técnica, o tecnológica en nuestro caso. No, nosotros vamos a ver cuáles son las herramientas tecnológicas que entran dentro de esta solución. Es más, ni siquiera vamos a ver precisamente en RP, sino vamos a ver otras. Pero se relacionan con ellos. Ya, ahora, hay tipos de producción. Hay unas que producen stocks y ojo que las herramientas dependen de cómo estás produciendo. Entonces, imagínense una fábrica que produce stock, que se estoquea. Y vayan imaginándose en las suyas, por ejemplo. Quizás su producción de pisco se tenga que estoquear o quizás no. De hecho, los que tienen la cola escocesa, de hecho, se van a estoquear. Los que tienen esta empresa que trabaja para... la empresa de tejidos, ¿cómo se llama? Ustedes, uno de sus grupos tiene una empresa para la empresa de tejidos. Se me va el nombre. A ver, vamos a ver la lista. Para Mitchell, creo. Ya, sí, creo que para Mitchell. La empresa que trabaja para Mitchell, por ejemplo, trabaja bajo pedidos. Es decir, no tiene que estoquearse. Es a pedido. Entonces, fíjense cómo cambian las herramientas. ¿No? Si ustedes van a producir stock, tienen que usar planificar los recursos, los materiales. Pero si trabajan a pedido, la herramienta básica, clásica, es Gantt. Lo mismo ocurre ahora que vamos a ver herramientas informáticas. Vamos a tener que adaptarlas y vamos a ver cuál de ellas usamos. Estos son conceptos, esto debería estar atrás, perdón. Ya, conceptos que nosotros estamos poniéndonos de acuerdo, que probablemente los han visto en todo el curso y van a encontrar diversidades. Planeamiento, sucesión de tareas para alcanzar nuevos objetivos. Programación es la sucesión de tareas acotadas en el tiempo. Y el control es verificar que se hicieron esas tareas de programación. Ahora, otras modalidades de producción, las fábricas. ¿Ya? Trabajo en stocks de materia prima y contra stocks de producto terminado.
Y esta, a su vez, puede ser una producción continua, ultracontinua, ya que es todo el tiempo continua por lote. Esto es para, sobre todo para producciones únicas, ¿no? O sea, ¿en qué ha cambiado la producción de cola escocesa en los últimos años? En nada, es ultracontinua. Continuas por lote, ya es decir, saco una producción de un tipo, luego tengo que cambiar mi línea, hacer algunas cosas por línea para cambiar otro lote. Y por montaje, que el ejemplo típico de esta es en las fábricas de máquinas, las fábricas de maquinaria, ¿no? Tienen tornos, etcétera, que fabrican algunas piezas, herramientas de doblado, otras cosas son importadas, o sea, son traídas directamente, el sistema de control, por ejemplo, de un horno, y lo que hacen es montarlas, ya por una orden para crear un stock, y después tienen que rearreglar el sistema para montar, por ejemplo, ya no un horno, sino, qué sé yo, máquinas exhibidores refrigerados, ¿no? Usan las mismas herramientas, usan el mismo sistema, pero cambian el montaje. Eso en fábricas. Y en talleres se trabajan básicamente contra pedido, es el ejemplo de la empresa que trabaja para Michi, por ejemplo, sin stocks de producción y productos terminados importantes. Y ahí tienen dos opciones: intermitente, es decir, el taller se activa cuando llega una orden, si no, no se trabaja, o por proyectos, ¿no? Que pueden tener varios proyectos andando a la vez. Ojo, también acá estamos viendo modalidad de producción. Estas mismas técnicas se pueden aplicar a servicios, sí, pero nosotros lo estamos acotando solo a producción. Y acá una descripción de lo que es producción continua, ultracontinua, eso lo vamos a seguir. ¿Cuándo podemos hacer esto? Ya esto lo vamos a seguir haciendo en la siguiente clase. Ya quiero avanzar hasta acá. Entonces, producción continua, grandes volúmenes, está orientada hacia el producto, el capital es intensivo, no son fábricas, no son talleres. Alto grado de mecanización y automatización ahora, bueno, ahora y en otros lugares. Acá van a encontrar fábricas que no tienen un alto grado de mecanización y automatización. Importantes inventarios de materia prima y productos terminados, es decir, mantienes stock. Disposición de equipos en línea, ya, excepto que la parte inicial, que es recepción, ahí no hay muchos equipos. Ya, y eso lo aplica a lo que se llama ingeniería de procesos. Bueno, hay una aplicación para ingeniería de procesos. Esto tampoco lo vamos a ver, o sea, de paso. Hay tipos de fábricas o producciones que trabajan mucho con la ingeniería de procesos que en este contexto está orientado más a, por ejemplo, siderurgia, petroquímicos, plásticos, la parte de producción alimentaria que tiene que ver con las reacciones químicas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros no vamos a poder ver esto en nuestra, y en parte por eso sus empresas no han sido seleccionadas de esa manera, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver lo que es producción pura. Ya, ultracontinuas, el programa de producción en sí carece de relevancia porque todo el tiempo se está produciendo lo mismo en grandes cantidades y es muy sencilla desde el punto de vista de planeamiento. Entonces, por ejemplo, ejemplos que das: generación de agua corriente, generación de energía eléctrica. Producción continua por lotes, ya, industria farmacéutica, que obviamente no puedes tener una línea para cada tipo de producto, o alimenticia, ¿no? Y eso obliga al uso de modelos de programación para optimizar. Ahí vamos a usar programación, bueno, se usa programación lineal y lineal. Y la que es interesante es producción de montaje, una secuencia de productos que convergen en el montaje de un producto final. Tienes que tener stock de materia prima, no del producto terminado, no necesariamente del producto terminado, y normalmente el stock de producción del proceso es relevante. Se usan a fondo los conceptos de ingeniería de procesos con métodos y estándares particulares para cada producto. Ejemplo, automotrices, que es la clásica del montaje, maquinaria agropecuaria, electrodomésticos, electrónica, etc. Cuando estás en talleres, es contrapedido, sin stocks de materia prima ni de productos terminados. Cuando es producción intermitente, lo que hemos dicho, gran diversidad de productos, preparación de las máquinas para pasar a la producción de siguiente, tienen que reconfigurar las máquinas muchas veces, layout funcionado por procesos, bajo volumen de producción por producto, específicas, que las órdenes de trabajo son específicas para cada producto, por ejemplo, tornerías, carpinterías, tintorerías, talleres de reparación de autos, restaurantes, obras de ingeniería, etc. Esta es la más interesante para nosotros, y aunque la vean que es de talleres y producción intermitente, esa es la más compleja de programar de todas. Es extremadamente compleja, incluso para un taller pequeño.
no es y ojo, no es necesariamente de bajo nivel económico, no es que estas sean para empresas chiquitas o empresas pequeñas, ¿no? Pongan el ejemplo de Alemania, la mayor parte de empresas alemanas son empresas medianas y pequeñas, altamente automatizadas, que producen cosas muy específicas. Entonces hay empresas que solo producen, no sé, el elemento final de cierto tipo de sensores de temperatura. Y se dedican a eso y la venden a distintos fabricantes. Pero están ultra especializados en eso. Y probablemente tengan 20, 30 trabajadores, ¿ya? Y su producción es así intermitente y es de un taller, pero es altamente especializado y altamente rentable. Entonces, ojo que no tiene relación con el factor económico. Y la otra es producción por proyectos, que es un poco más sencilla. Acá usas PERTs, acá usas más gestión de proyectos. Características propias, generalmente únicos, como todo proyecto. También puedes usarse para obras de magnitud. En caso de obras de magnitud, sobre todo obras civiles, no va a tener relación con programación de la producción. Lo más probable es que se use ahí gestión de proyectos, el PMI. Porque tiene una red compleja de tareas vinculadas entre sí y una duración prolongada en el tiempo. Entonces, está obras civiles, astilleros de grandes barcos, y para eso PERS o CPM. No hay mayor complejidad ahí. Ya, y bueno, hasta ahí por ahora. Hasta ahí consultas, preguntas. El miércoles vamos a terminar de ver esta parte y a iniciar los algoritmos. Vamos a empezar con el algoritmo de Johnson. ¿Consultas, preguntas de esta parte? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Ya, listo. Igual vayan leyéndolo, porque ya está ahí programado, para que avancemos un poco más rápido el miércoles. Ya, entonces saludos, cuídense. Cualquier consulta, por favor, por el WhatsApp. Saludos, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.